que le apuntó a la cabeza con una pistola. Eso fue lo que dijo, ya con más de 60 años, sentada en un foro de televisión, con la voz que no le tembló ni una sola vez, y que se lo había tragado durante más de 3 décadas, 36 años callando la misma noche, la misma mano, el mismo miedo, hasta que una tarde decidió que no quería morirse sin decirlo en voz alta delante de todos. La mujer que lo contaba había sido, mucho antes que él, una estrella grande, no una acompañante, no la esposa de nadie, una niña de Navojoa, Sonora, la séptima de 11 hermanos de una casa donde el dinero nunca alcanzaba, que empezó a cantar antes de entender para qué servía cantar. A los 13 años ya había grabado su primer disco. A los 14 la subieron a un avión para mandarla a España a representar a México. Mientras otras niñas de su edad iban a la escuela, ella llenaba balnearios en Tijuana con una voz que no le cabía en el cuerpo. Y aquí está lo que cuesta entender. El hombre de la pistola, según lo que ella asegura, es uno de los compositores más queridos que ha dado México. El mismo que le puso letra al amor de medio continente. El que hizo llorar a estadios enteros cantándole a la ternura, a la entrega, a las mujeres que aman demasiado. ¿Cómo el hombre que le enseñó a medio continente a nombrar el amor pudo, según ella, tratarla así con la puerta cerrada? Esa es la pregunta que carga toda esta historia de principio a fin, y no la vamos a responder hasta que estemos listos para entenderla. Porque hubo un tiempo en que estas dos voces cantaron juntas. Se conocieron en un rodaje, a principios de los años 80, cuando ella era el nombre grande del cartel, y él apenas empezaba a sonar en la radio. En las fotos de aquella boda, los dos sonríen. Ella, la folclórica más bonita de México, la estrella hecha. Él, un muchacho de Michoacán, con una guitarra y una manera de escribir canciones que todavía no había explotado. Parecían el dúo perfecto, dos voces que se buscaban. Pero en un dúo siempre hay una voz que se lleva el aplauso y otra que lo sostiene por debajo. La segunda voz sostiene la canción, el aplauso se lo lleva otro. Ella era la primera voz el día que lo conoció. Lo que vino después, según su propia versión, la fue empujando poco a poco al segundo lugar de su propia vida, y tardó casi 40 años en atreverse a cantar esa parte. Esta es la historia de Beatriz Adriana, la de verdad. La que ella dice que se calló durante años para no destruir a nadie, hasta que se cansó de proteger a un hombre que, según cuenta, nunca la protegió a ella. Vamos al principio, al balneario, a la niña, a la voz que llegó antes que todo lo demás. Navojoa, a finales de los 50, era polvo, calor y familias enormes que se las arreglaban como podían. De ahí no solían salir estrellas. En una de esas casas, en marzo de 1958, nació Beatriz Adriana, la séptima de 11 hermanos. Cuando eres el número 7 de 11, aprendes rápido dos cosas: a compartirlo absolutamente todo y a hacer ruido para que alguien te note en medio del montón. Ella hizo ruido de la única forma que le salía, cantando. La familia se movió a la Ciudad de México en 1970, cuando ella tenía 12 años. Pero antes de eso, siendo apenas una niña, ya cantaba los domingos en un balneario de Tijuana, de esos donde la gente iba a olvidarse de la semana entre el cloro y los altavoces baratos. Ahí pasaba algo curioso. Una niña se paraba a cantar y la gente dejaba de nadar para escucharla. Se quedaban quietos. Grabó su primer disco a los 13. A los 14 ya cargaba con el nombre de un país entero sobre los hombros, cantando en España. A los 15 hizo su primera película, La Comadrita, nada menos que al lado de la India María.
hubo alguien que la empujó por esa puerta. En 1970, la cantante Angélica María se topó con aquella niña de Sonora. La escuchó y quedó impresionada con lo que hacía. Fue Angélica María quien le consiguió la audición que le cambió la vida, la de Raúl Velasco y su programa Siempre en Domingo, el escaparate más grande de la televisión mexicana. Salir en ese programa te ponía en el mapa de un país entero. Y ella salió. Hija de Casimiro Flores y Aída de Saracho. La niña que cantaba en el balneario El Vergel de Tijuana pasó, en cuestión de pocos años, de cantar entre bañistas a cantar para millones de familias frente al televisor. Cambió el patio y la bicicleta por camerinos, giras y el peso de traer dinero a casa siendo una cría. Ese arranque tan temprano explica buena parte de lo que vino después. Mientras la mayoría de las adolescentes de su generación pensaba en la secundaria y en los primeros novios, ella ya era trabajadora, artista y sostén, con una carrera de adulta metida en un cuerpo de niña. Creció rápido porque le tocó, y creció siendo, siempre, la que estaba adelante, la que cantaba la voz principal. El salto definitivo llegó en 1982. Se subió al primer festival de la canción ranchera con un tema, El Cofrecito, y se llevó el primer lugar delante de todo México. De golpe dejó de ser una promesa para convertirse en la voz del momento, la folclórica más bonita. Empezaron a decirle, el ruiseñor de Navojoa. Con el tiempo vendería más de 10 millones de discos, y cantaría lo que le escribían los más grandes del país: Juan Gabriel, Joan Sebastián, José Alfredo Jiménez. Le llovió una racha de éxitos que sonaban en todas las sinfonolas del país. Cuando los mejores compositores te escriben canciones a tu medida, es porque tu voz vale oro, y la de ella valía. Y no fue un solo golpe de suerte. Un disco tras otro la mantuvieron en lo alto, temporada tras temporada, en un género, el ranchero, donde casi todos los nombres que pesaban eran de hombres. Ella se hizo un lugar de reina en terreno de charros, con vestido de gala y la voz siempre al frente. Ese es el dato que no hay que perder de vista, porque todo lo que denuncia después gira alrededor de él. Llegó a esa relación siendo ya la estrella grande, con nombre, dinero propio, casa propia y una carrera que no le debía nada a nadie. En ese punto, cuando era la estrella y no la sombra de nadie, apareció él. Fue en un rodaje, una película ranchera de las de entonces, con caballos, sombreros y canciones a medio galope entre balazos de mentira. Ella entró de estrella confirmada, el nombre que vendía el boleto en la marquesina. Él era un joven de Michoacán que cantaba y componía, con un grupo que empezaba a asomar en la radio, pero que todavía estaba lejos del fenómeno mundial que sería. Los dos cantaban, los dos actuaban, y entre toma y toma cuentan, se enamoraron. Aquel set era polvo levantado por los caballos, sol que pegaba fuerte y gente de producción gritando entre escena y escena. Ella llegaba en su mejor momento, con camerino de estrella confirmada. Él andaba por ahí con su guitarra, cantando lo suyo, observándola. Cuentan que la conquistó como conquistan los que saben de canciones, con palabras medidas y con música. Para una mujer que llevaba media vida siendo la fuerte, la que mandaba, la que sostenía a la familia entera, que de pronto llegara alguien a cantarle a ella, debió sentirse como respirar por primera vez. Bajó la guardia, y en cuanto la bajó, según su versión, empezó el problema. Aquí hay que entender bien quién era quién, porque esa balanza es la semilla de todo lo que ella dice que pasó después. En ese momento, la famosa era ella. Él venía subiendo desde abajo. Ella tenía nombre, discos, un festival ganado,
un público entregado y años de tarima. Él tenía talento crudo y muchísima hambre de llegar. Cuando dos personas así se juntan, el peso cae para un lado. Y años más tarde, ella diría una frase que le costó carísimo pronunciar, que él se casó con ella, sobre todo, para hacerse famoso, que la usó de trampolín. Es su versión, y hay que dejarlo clarísimo, es una acusación de ella, no un hecho que ningún tribunal haya dado por probado. Pero entender que ella se sentía usada, explica por qué esta historia todavía le arde tanto por dentro. La segunda voz sostiene la canción. El aplauso se lo lleva otro. Cuando se casaron, en 1983, ella todavía no imaginaba que estaba a punto de pasar de primera voz a segunda voz en la única canción que no se puede volver a grabar, la de su propia vida. Se casaron jóvenes, ella rondando los 25, en plena cima, él en camino hacia la suya. Y durante un tiempo, de puertas para afuera, fueron la pareja que todos querían ver, la boda soñada del ambiente. Dos que cantaban, dos que se querían, la unión bonita de dos voces bonitas. Lo que pasaba de la puerta para adentro es justo lo que ella tardaría casi 40 años en contar. Por fuera eran la envidia del ambiente, los invitaban a todo, los fotografiaban juntos, cantaban a dúo en los programas, y la gente suspiraba con la pareja soñada. Por dentro, según lo que ella ha ido soltando a cuentagotas con los años, la cosa era muy distinta. Habla de una relación donde ella, la estrella, empezó a hacerse pequeña, donde su carrera, la más grande de las dos en ese momento, empezó a quedar en segundo plano frente a la de él, que apenas despegaba. Es su versión, y como toda esta historia, hay que tomarla como lo que es. Pero encaja con el patrón que ella repite una y otra vez, la mujer que llegó siendo el nombre grande y terminó, según cuenta, borrada detrás del apellido de un hombre. El matrimonio duró 4 años. 4. Y en esos 4 años, según lo que ella ha declarado una y otra vez desde entonces, cabe una vida entera de cosas que nunca salieron en las revistas del corazón. Empecemos por la herida que rompió todo, porque es la que empieza a explicar el resto, la otra mujer. Mientras ella estaba embarazada, cuentan, empezó a sonar con fuerza el nombre de otra cantante, Marisela, una voz joven, potente, dueña de un estilo que subía como la espuma en esos años, y según lo que se publicó entonces y lo que Beatriz Adriana ha repetido después, esa cercanía iba más allá de lo profesional. A la prensa le llegaron fotos. Se hablaba de que él la llevaba a sus presentaciones, que la trataba delante de todos de una forma que no dejaba mucho a la imaginación. Para una mujer embarazada de su propio marido, cuesta imaginar un titular más cruel que el del hombre paseando a otra del brazo. Y el orden de las cosas es lo que más se le ha clavado con los años. Marisela no era una desconocida de paso. Su carrera despegó justo con canciones que él mismo le escribió. Su primer disco grande, Sin él, de 1984, se armó con temas que él le fue componiendo entre gira y gira, y catapultó a la joven cantante en México, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Ahí está el detalle que quema. Mientras Beatriz Adriana cargaba el embarazo dentro de la casa, el hombre con el que estaba casada, según ella, le estaba construyendo los éxitos a la otra. Le escribía a una las canciones de amor que, según su versión, a la propia esposa le faltaban puertas adentro. Hay que frenar aquí y ser justos, porque estamos hablando de personas vivas. Nada de esto pasó por un tribunal que lo diera por cierto. Es lo que ella ha contado, lo que la prensa de la época publicó, lo que se dijo en su momento. Marisela, por su lado, ha hecho su propia vida y ha contado su propia versión de aquellos años.
Lo que sí es del dominio público, lo verificable, es el desenlace. En 1987, el mundo de la música vernácula amaneció con la noticia del divorcio. La pareja perfecta se había roto en pedazos. Para entender por qué se cayó tanto tiempo, hay que entender la época. En los años 80, una mujer del espectáculo que se atreviera a denunciar a su marido famoso tenía todas las de perder. La prensa la llamaría exagerada, resentida, interesada. El público defendería al ídolo con uñas y dientes. Y la carrera que se hundía en esos casos era la de ella, no la de él. Callar era, para muchas mujeres de esa generación, casi la única manera de seguir trabajando. Se tragaban el golpe con una sonrisa de escenario y salían a cantarle al amor al día siguiente, como si nada. Beatriz Adriana hizo lo que hicieron tantas antes que ella. Guardó el dolor en el mismo cajón donde guardaba los vestidos de gala y siguió cantando. Pero, ¿qué pasó exactamente la noche que ella dice haber callado durante tanto tiempo? Según su relato, ella lo confrontó, le reclamó de frente por la otra, y en lugar de una respuesta, cuenta, sintió el metal frío de una pistola contra su cabeza. Ese es el episodio que soltó ya de grande, en televisión, con esa calma que asusta más que cualquier grito. Que el hombre que le cantaba a la ternura de millones de personas le apuntó a ella con un arma la noche que le pidió la verdad. Lo dijo, y confesó algo más que pocos se atreven a admitir, que tenía miedo, miedo real de las consecuencias de haberlo dicho en público. Uno no confiesa un miedo así a la ligera, y menos contra un ídolo intocable. Cuesta imaginar lo que pesa guardar algo así durante casi 40 años, levantarse cada mañana, maquillarse, salir a cantarle al amor a un público que también adora al hombre del que se calla, y volver a casa con el secreto intacto, guardado. Ella lo hizo por su hija, por su carrera, por miedo, por todo junto. Y llegó un punto en que ese peso se volvió imposible de cargar. Contó que no quería irse de este mundo con eso encima, que prefería el ruido de decirlo a la condena callada de llevárselo a la tumba sin que nadie supiera. ¿Y por qué no salió corriendo para siempre? La pregunta es facilísima de hacer desde afuera y durísima de responder desde adentro, porque incluso después de ese divorcio hubo una reconciliación. Volvieron a intentarlo. Y de esa vuelta llegó lo más importante de toda la historia, lo único que nadie discute, una hija. En febrero de 1989, ella estaba embarazada de 6 meses y, cuentan, lista para una segunda boda. Se iban a casar otra vez, a empezar de nuevo. La niña, Beatriz, la que también llevaría el nombre de su madre, pero cantaría bajo el de Beatriz Solís, nació ese mismo mayo, en California. Pero la segunda boda no se dio, nunca llegó. La niña nació y el altar se quedó vacío esperando. Porque lo de ellos dos fue de idas y vueltas. Se dejaban y volvían, peleaban y se reconciliaban. En ese vaivén que agota y conocen bien las parejas que no encuentran la paz, ni juntas ni separadas. Aquella reconciliación traía boda nueva y proyecto de familia otra vez, y ella se ilusionó pensando que esta vez sí iba a funcionar. Se vino abajo a último momento. De todo aquel amor de película quedó una niña recién nacida y 2 carreras que tenían que seguir adelante como si nada hubiera pasado, cada quien por su lado. Esa imagen cuenta una historia entera sin necesidad de explicarla. Una mujer de 6 meses de embarazo esperando una boda que no iba a llegar jamás. La primera voz de México, la ganadora de festivales, esperando de pie en un altar vacío. Y aquí es donde la historia se parte por la mitad y empieza a cobrarse el verdadero precio. Porque esa niña creció
justo en medio del pleito de sus padres. Y a Beatriz Solís le tocó, según ella misma contó cuando fue grande, algo durísimo de cargar. Durante unos 10 años, solo tuvo a su padre en el teléfono. Una voz al otro lado de la línea, nada más. Giras, trabajo, distancia, y una hija que crecía escuchando a su papá cantarle al amor a estadios repletos de desconocidos, mientras a ella le hablaba por bocina, de lejos. Ella lo dijo con sus propias palabras a los 18 años. Le dolió profundamente sentirse tan lejos de él. 10 años son una eternidad en la vida de un niño. Son los cumpleaños, las clausuras de fin de curso, las noches de fiebre, los primeros amores, todo eso que un padre presente ve de cerca y que éste, según la versión de la madre, se fue perdiendo por andar de gira en gira. La niña crecía viendo a su papá en la televisión, cantándole a hijos ajenos en las letras de sus canciones, mientras a ella le tocaba una bocina de teléfono y una promesa de «pronto nos vemos», que tardaba en cumplirse. Ese hueco no se llena después con conciertos ni con un apellido famoso. La segunda voz sostiene la canción, el aplauso se lo lleva otro, y a veces la que hereda ese segundo lugar es la hija, que crece siendo apenas el eco de una canción que sus padres empezaron a cantar sin contar con ella. ¿De quién fue la culpa de esos 10 años de teléfono y distancia? Ahí, otra vez, hay 2 versiones, y las 2 hay que ponerlas honestamente sobre la mesa. Por un lado, Beatriz Adriana acusa a Marco Antonio Solís de haber sido un padre ausente, de no haber visto por su hija, de haberla dejado crecer con una llamada de vez en cuando y poco más. Por el otro lado, con los años también se ha dicho justo lo contrario, que fue ella la que le impedía verla, la que se interpuso entre el padre y la niña. Hay quien, contando esta historia, ha pintado a Beatriz Adriana como la mala del cuento, casi como una bruja de las de cuento viejo. No hay un juez que haya cerrado esa puerta con una sentencia. Lo único cierto, lo único que nadie discute, es que hubo una hija que creció en medio de 2 adultos heridos. Lo que sí sabemos es cómo terminó ese capítulo, al menos una parte. En 2010, después de una década sin convivir de verdad, padre e hija se reencontraron. Se dieron una segunda oportunidad y limaron lo que se podía limar. Beatriz Solís dijo entonces una frase que resume todos esos años perdidos, que era muy bonito por fin tener el apoyo de su padre, al que quería y necesitaba tanto, después de tantos años sin haberlo tenido cerca. Hoy cantan juntos. Ella ha subido a los escenarios de él. Se lleva bien con sus medias hermanas, con la esposa de su papá. La hija que fue el eco terminó cantando dentro de la canción del padre. Con el tiempo, esa hija siguió los pasos de los dos. Beatriz Solís se hizo cantante de música regional mexicana, grabó su propio material, y su papá llegó a producirle temas de su primer disco. La sangre tiró para el mismo lado. Hoy sube a los escenarios, comparte tarima con su padre, convive con sus medias hermanas Alison y Marla, y con la esposa de él. Le tomó cerca de 20 años, pero terminó armando de grande la familia que de niña solo conoció por teléfono. Y ahí se esconde una de las heridas más finas de toda esta historia, una que casi nadie se detiene a mirar. La madre, la segunda voz, se pasó años protegiendo su silencio, y al final vio cómo su propia hija se acercaba al mismo hombre del que ella dice haber tenido que huir. La reconciliación de una fue, para la otra, una soledad todavía más grande. Cada quien hizo las paces con su parte, y a ella le tocó quedarse sola con la suya. Pero antes de todo esto, antes de las declaraciones, del libro, de la pistola contada en televisión, la vida le tenía guardado a Beatriz Adriana el golpe que ninguna canción del mundo alcanza a nombrar.
Se llamaba Leonardo. Leonardo Martínez era su hijo, fruto de una relación anterior de ella, ajeno al matrimonio con Marco Antonio Solís, un hijo del que se ha hablado siempre poco y con mucho cuidado. Para el Buki era el hijastro. Para ella era un hijo de 21 años con la vida entera por delante. En el año 2000, Leonardo fue a un concierto en la Feria de Rosarito, en Baja California. Después, pasó por la casa de un amigo, y de ahí se lo llevaron. Lo secuestraron. Los captores pidieron por él una cifra que ni siquiera parecía real para una madre desesperada. $800,000. 800,000. Beatriz Adriana no los tenía guardados en ningún lado. Se movió medio ambiente del espectáculo para intentar ayudarla. Nombres queridos como Maribel Guardia y Joan Sebastián se ofrecieron a poner de su parte para reunir el rescate. Pero el tiempo corría mucho más rápido que el dinero. Fueron días de puro terror colgados de un teléfono. Una madre negociando la vida de su hijo con voces sin cara, contando las horas, juntando lo que se podía juntar, rezando entre una llamada y la siguiente. Se dijo que ella habría dado cualquier cosa, vendido lo que fuera, con tal de traerlo de vuelta a casa. Los secuestradores no esperaron. No alcanzó. A Leonardo lo mataron antes de que se juntara la cifra, junto con un amigo suyo, Aquiles Vergis. Los cuerpos aparecieron tirados en un terreno baldío. Las investigaciones apuntaron después a que aquel secuestro pudo tener que ver con deudas oscuras del amigo, con el narcotráfico rondando por detrás de todo. Para lo que nos importa aquí, el resto de los detalles sobra. Una madre perdió a un hijo de 21 años de la peor manera que existe sobre la tierra. ¿Qué le hace eso a una persona por dentro? A ella la partió a la mitad. Poco después, anunció que se retiraba, que hasta ahí llegaba, que se bajaba de los escenarios. Y durante un tiempo desapareció de la vista de todos, como es lógico, porque hay dolores que sencillamente no se cantan. No hay tono ni mariachi para eso. Con los años, despacio, volvió. Siguió grabando, siguió presentándose en Estados Unidos y en México, donde vive desde hace tiempo. La voz seguía ahí, intacta, esperándola. Rehizo su vida lejos de los reflectores mexicanos que la vieron nacer como estrella, cantando en palenques y teatros para el público que nunca la soltó, ese que se sabe sus rancheras de memoria desde los años 80. La voz le aguantó todo: el divorcio, el entierro de un hijo, los juzgados, las décadas de silencio. Pero uno no puede evitar preguntarse cuánto de todo lo que se cayó durante tantas décadas tenía que ver con esto, con una mujer que ya había enterrado a un hijo y que quizá no tenía fuerzas para pelear encima las otras batallas. Cuando la vida ya te arrancó lo más grande, callar todo lo demás casi se siente como un descanso, como una tregua. Hasta que un día esa tregua dejó de servir. Porque hay un momento, y ella lo describió con claridad, en que el silencio deja de proteger y empieza a pesar más que la propia verdad. Ese momento le llegó pasados los 60 años, y decidió hablar, todo, de una vez y sin frenos. En 2023, más de 3 décadas después de aquel divorcio, Beatriz Adriana se sentó frente a las cámaras y abrió la caja que había cargado cerrada casi toda su vida. Lo hizo en programas de televisión, con la prensa encima de cada palabra, sabiendo perfectamente a quién estaba tocando, a uno de los artistas más queridos y más poderosos de la música en español, un hombre vivo, con una carrera intacta, con una esposa, con hijas y con millones de fans que no querrían escuchar ni media palabra en su contra. Hablar de él era, para muchos, tocar a un santo. Y para medir lo que ella se atrevió a hacer, hay que medirlo a él. Marco Antonio Solís es palabras mayores en la música en español. Salió de los Bukis
el grupo que marcó a generaciones enteras, y de ahí se lanzó como solista hasta volverse uno de los artistas más queridos y más taquilleros del idioma. Llena estadios en 2 continentes, tiene su estrella en el Paseo de la Fama. Su voz es, para millones de familias, la banda sonora de sus amores y de sus duelos. Pararse enfrente de una figura de ese tamaño y acusarla de frente es como que David le tire la piedra a un gigante al que medio mundo venera. Ella lo sabía, y tiró la piedra igual. Y aún así habló. Estas son las cosas que dijo, y hay que repetirlas exactamente como lo que son. Su versión, sus acusaciones, no la sentencia de nadie sobre nadie. Primero, el dinero. Dijo que él se quedó con su patrimonio. No una casa ni 2, al menos 7 propiedades, según sus propias palabras. Lo llamó, con todas sus letras y frente a las cámaras, ratero. Y soltó una frase que dolía justo por lo sencilla. Le creí, le creyó. Firmó lo que le pusieron, confió como confía quien ama, y cuando quiso darse cuenta, cuenta ella, se había quedado sin buena parte de lo que había levantado con su propia voz desde los 13 años. La mujer que vendió 10 millones de discos, denunciando en pantalla que la dejaron sin su patrimonio. Esa es la acusación pública que hizo, con nombre y apellido. Y esto no estalló de la nada en 2023. La pelea venía de mucho antes, solo que en voz baja, en los pasillos de los juzgados y no frente a las cámaras. Ya en 2005, Beatriz Adriana lo había llevado a una corte en California. Su argumento tenía peso, que en realidad nunca se habían divorciado en regla ante la ley, y que él no había cumplido con la manutención que le tocaba a la hija de ambos, dando solo lo que le parecía y cuando le parecía. En esa misma demanda lo acusó de algo más grande, de haber vendido, a nombre de su empresa y sin permiso de ella, propiedades que eran de los dos, en México y en Estados Unidos. Y ahí soltó una frase que retrata el nudo entero de su historia. Dijo que le habían robado los bienes de trabajo de toda su vida, pero que no tuvo corazón para meterlo a la cárcel. La razón, otra vez, era la hija. Contó que por cada propiedad eran unos 5 años de prisión, y que no quiso que su niña, ya de grande, le reprochara haber mandado a su padre a un penal. Prefirió tragarse el robo antes que quitarle el papá a su hija, y volvió a quedarse callada, cargando ella sola la cuenta. Segundo, el motivo del matrimonio. Repitió lo que ya había insinuado durante años, que él se casó con ella, sobre todo para hacerse famoso, que cuando se conocieron la estrella grande era ella, y que él usó ese nombre y ese público como escalón para subir a lo suyo. Es la acusación que mejor resume todo su rencor, porque toca el punto exacto de la metáfora de esta historia. La segunda voz sostiene la canción. El aplauso se lo lleva otro. Ella entró al dúo siendo la primera voz de las dos, y dice que salió del matrimonio convertida en el trampolín de la carrera de otro. Tercero, la pistola. Volvió a contar el episodio del arma, el que había callado tanto tiempo. Y es justo aquí donde por fin se entiende el peso del título de esta historia. La verdad que tardó años en contar tenía la forma de un cañón contra su sien. Un episodio de violencia que, si ocurrió como ella lo describe, choca de frente con la imagen pública del hombre que le canta a la ternura a todo un continente. Por eso confesó tener miedo, porque acusar de algo así a un ídolo de ese tamaño tiene un precio, y ella lo sabía cuando abrió la boca. Y cuarto, lo que casi ningún titular recogió pero que a ella la marca más que ninguna otra cosa, dijo que a ella la habían acusado, que en su momento la señalaron de interesada, de andar detrás del dinero, de haber estado con él por conveniencia, que en una corte, cuentan,
Se llegó a pedir hasta 4 años de cárcel para ella, alegando que era poco menos que un peligro para la sociedad. A la mujer que se siente víctima, la pintaron de villana calculadora. Por eso repite que quiere escribir un libro. No para vender ejemplares, para limpiar su nombre antes de morirse, para que su versión de los hechos quede escrita en algún lugar firme que no sea el rumor ni la memoria caprichosa de la gente. Lo soltó todo en la mesa de programas como La Mesa Caliente y en otros foros de espectáculos, y el efecto fue inmediato. Su nombre se volvió tendencia. La gente se partió en dos. Unos la aplaudían por valiente, otros la acusaban de buscar reflectores a costa de un ídolo querido. Hasta la esposa actual de Marco Antonio Solís, Cristi, habría respondido con alguna indirecta desde su lado. Beatriz Adriana sabía perfectamente que pasaría justo eso, y aún así siguió hablando, porque, según dijo, a esas alturas ya le importaba más quedar en paz consigo misma que quedar bien con nadie. El libro, contó, es su manera de dejar constancia. Que cuando ella ya no esté, quede por escrito su lado de la historia, con su propia letra, sin que nadie se lo edite ni se lo suavice para no incomodar a nadie. A los 60 y tantos años, después de todo lo que le tocó vivir, esa mujer, que fue la primera voz de México, quiere al menos ser la dueña de la última palabra sobre su propia vida. Ahora sí, respondamos la pregunta con la que abrimos todo esto, la que ha estado cargando la historia desde el primer segundo. ¿Cómo el hombre que le enseñó a medio continente a nombrar el amor pudo, según ella, tratarla así con la puerta cerrada? La respuesta que da ella, leída entre todas sus declaraciones de estos años, es incómoda y es profundamente humana. Que el escenario y la casa son dos mundos que no se parecen en nada, que una cosa es el hombre que le canta a la ternura frente a 20,000 almas encendidas y otra muy distinta es el que ella dice haber conocido con la puerta cerrada y las cortinas corridas. Que el amor inmenso que él le regaló al público entero jamás le tocó a ella en la misma medida. No lo formula con esas palabras exactas, lo cuenta con la pistola, con el dinero, con la ausencia de años, y deja que cada quien haga la cuenta por su cuenta. Y hay un último giro, de esos que la vida escribe mucho mejor que cualquier guión. La hija por la que peleó, la que creció con el padre reducido a una voz en el teléfono, hoy canta con él arriba del escenario. Cuando a Beatriz Solís le preguntan por el pleito viejo de sus padres, ella responde desde su presente, defendiendo la relación que reconstruyó con su papá a pulso. Así que la madre habla, acusa, quiere limpiar su nombre a los 60 y tantos, y su propia hija está parada del otro lado del escenario, cantando dentro de la canción del hombre al que ella señala. La segunda voz sostiene la canción. El aplauso se lo lleva otro, y a veces te lo termina quitando hasta tu propia sangre, sin mala intención, solo por haber elegido perdonar cuando tú no pudiste. Y la propia hija salió a hablar. Cuando la prensa la buscó para preguntarle por el pleito de sus padres, Beatriz Solís no se escondió, contestó de frente, defendiendo al padre con el que había reconstruido, a pulso y con los años, una relación que no le habían regalado. El cuadro completo es difícil de sostener sin que a uno se le encoja algo por dentro. La madre, en un foro de televisión, contando el infierno que dice haber vivido. La hija, en otro, pidiendo que respeten al padre que por fin recuperó. Las dos con su parte de razón. Las dos heridas por lo mismo, cada una a su manera. Queda una pregunta al final de todo, y esa no la voy a responder yo, porque sinceramente no me toca a mí. Beatriz Adriana pasó de ser la primera voz de México a callar durante casi 40 años lo que dice que vivió con la puerta cerrada. Enterró a un hijo de 21 años,
Vio a su única hija reconciliarse, con todo el derecho, con el mismo hombre del que ella asegura haber huido. Y a los 60 y tantos decidió que prefería el escándalo, antes que seguir tragándose el silencio, aunque le temblara el miedo por dentro. La duda que queda es más honda que decidir a quién de los dos le creemos. Los dos están vivos. Los dos cargan con su propia verdad, y ninguno de nosotros estaba parado detrás de esa puerta la noche que ella cuenta. La pregunta verdadera es otra, y es más grande que ellos dos. ¿Cuántas mujeres pusieron la segunda voz en la historia de un hombre y se quedaron esperando toda la vida un aplauso que nunca fue para ellas? ¿Cuántas se callaron 40 años enteros porque hablar salía más caro que aguantar en silencio? Porque esto no le pasó solamente a ella. En este mismo canal contamos hace poco la historia de otra mujer del espectáculo, una a la que el público quiso juzgar por lo que hacía de la puerta para adentro mucho más que por lo que cantaba y actuaba sobre el escenario. A ella, su vida privada estuvo a punto de costarle la carrera entera que había levantado con años de trabajo limpio, cuando un solo episodio íntimo casi le borra de un plumazo todo lo demás que había construido. Su nombre lo conoces de sobra. Su historia, la de cuánto pesa que te midan por tu intimidad y no por tu talento, es la que continúa justo después de esta. Porque al final, si uno se fija, en casi todas estas historias hay una mujer cantando la segunda voz, y una verdad esperando, paciente, callada, a que alguien por fin la deje sonar bien fuerte.